No te bastó con sanarme las heridas cuando me encontraste aquella vez tan moribunda. No solo te conformaste con levantarme, ahora sé que tienes arte para saber cómo restaurarme, porque mis piezas han quedado tan pegadas. Gracias, gracias, te amo, Señor, te amo, Jesús, te amo, Señor. Al Señor no le bastó darme todas las cosas, hermano, sino que también me dio a su Hijo Jesucristo. Me dio todas las cosas juntamente con Jesucristo. Y eso no tiene precio, hermano. El Padre, el Todopoderoso, entregó a su Hijo al mundo. Y lamentablemente dice la Biblia que los suyos no lo recibieron, los suyos lo despreciaron. ¿Qué van a hacer, hermano? Hoy es el tiempo de decidir. ¿Por quién quieren decidir? ¿Si por Dios o no? Y si ustedes deciden por Dios, bueno, hay un camino que hay que hacer, hermanos. No se crean que es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? ¿Saben por qué? Porque por muchos años el ser humano hizo lo malo. Y ahora hacer lo bueno, y claro que le va a costar hacer lo bueno. Hacerse bien a uno mismo, hermanos. Uno se tiene que sacar uno mismo, se tiene que sacar toda la miseria, todas las cosas feas que hay adentro de su corazón, que le permitió entrar a su corazón, a su mente. Y aún hoy, después de que el Señor nos limpia, aún hoy tenemos que luchar y vencer con toda la voz del enemigo, con todo lo que el enemigo viene y nos quiere hacer creer. Miren, hermanos, miren esto, lo que creían esto. En Números 14:3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea que ellos habían escuchado al enemigo, a Satanás, el diablo, como lo quieran llamar. El enemigo les vino a hablar a su oído y ellos le creyeron al enemigo. Y no le creyeron a Dios, que cuando cruzaron el Mar Rojo, el enemigo no los pudo agarrar a ellos, no los pudo detener. O sea, no escucharon eso, no vieron eso, no se acordaron de eso, se olvidaron de eso, que Dios los protegió del enemigo y todavía le abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Se olvidaron de eso. Y todavía decían: y nos va a destruir. Si Dios hubiese querido destruirlo, lo destruía ahí. Y se lo dejaban para que sean presa del enemigo, hermano. No les abría el mar. Y así pasa hoy. A mucha gente le abre el camino para que vayan a la iglesia, porque están muy atados en sus hogares, hermano, y no quieren ir a congregarse. La gente no se quiere congregar porque están muy atados. Y cuando Dios los desata para que vayan a la iglesia, van a la iglesia y se acuerdan de todos los males que ellos hicieron, que la gente hizo, ellos mismos. ¿Y saben qué? Ven en los demás lo que ellos son. Las maldades que ellos tienen adentro de sus corazones, los ven adentro de las personas que están dentro de la iglesia. Y hacen sus maldades, lo que ellos tienen adentro de sus corazones, hacen sus maldades adentro de la iglesia. Se olvidan que Dios los desató para que puedan ir a la iglesia y los agregó a la iglesia. Se olvidan de eso. Y sus males, los males que tienen adentro de sus corazones, hacen que vean todo lo malo y no vean lo bueno de Dios, que Dios los quiere libertar y que Dios los quiere proteger. Como este pueblo, hermanos, Dios los protegió.
todavía estos, miren lo que decían, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Si Dios hubiese querido eso, ya lo dejaba que mueran a espada antes de cruzar el río, el Mar Rojo, hermanos. No lo miran a Dios, miran sus males, los males que tienen adentro de sus corazones, miran. Lamentablemente así mira toda la gente. Y quieren hacer eso de estar en sus casas, no quieren volver a la iglesia, hermano, y quieren volver a su casa y seguir siendo esclavos, y que otro los use para que otro se enriquezca y ellos sean esclavos. Yo lo sé, hermanos, yo también estaba en la tristeza, en el dolor, en la amargura, en depresión, en miseria, porque ni siquiera trabajo teníamos con mi marido, hermano. Ni trabajo teníamos. Y llegamos a Dios. O sea, en su hogar alguien se tiene que volver a Dios. Alguien, sea un hombre o una mujer. Hermanos, miren esto. Ustedes tienen que ir a la iglesia, sea hombre, sea mujer, porque en la iglesia, como cabeza de la iglesia, está el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, así lo hizo Dios el Padre. Entonces, nosotros tenemos que aprender para que Él sea nuestra cabeza, sea la cabeza de los hombres y de las mujeres que estamos dentro de la iglesia. Porque ahora tenemos un mejor pacto, hermanos, ahora es mucho más mejor del que había antes en el pueblo de Dios. Antes Dios fue a Moisés, con su Santo Espíritu fue a Moisés, y a Moisés lo movió a misericordia, para que Moisés tenga misericordia del pueblo de Dios. Entonces, Él lo preparó a Moisés. Pero el pueblo no iba al Espíritu Santo como ahora, no iba a las personas el Espíritu Santo. Miren que después con el Señor Jesucristo, miren todo el trabajo que hizo. El Señor Jesucristo fue partido para que hoy todas las personas tengamos al Espíritu Santo y podamos ser ayudados, cada persona en nuestro corazón, en nuestra mente, si le dejamos. Por eso tenemos que congregarnos, para que nuestra cabeza sea el Señor Jesucristo. Y vayamos a nuestros hogares y contaminemos con eso mismo, con esa cabeza, a todos nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestra familia, que sea la cabeza, sea el Señor Jesucristo, y no otra cabeza, hermano. Porque si están en este mundo, hermano, sin Dios, ¿qué creen? ¿Qué cabeza pueden tener? Hermanos, en mi hogar, la cabeza es mi esposo Hugo, pero yo fui la primera que entró a la iglesia. Me empecé a congregar y Dios me dio a su amado Hijo Jesús, y mi marido no iba a la iglesia, hermanos. Y entonces la cabeza, por ser parte del cuerpo de Cristo, mi cabeza es Cristo. Y yo llevé esa cabeza a mi hogar, a mi casa. Hermanos, y entonces en mi hogar, en mi casa, cuando yo iba a la iglesia, hermano, miren esto. Cuando yo iba a la iglesia y los hermanos me decían, ¡ay! Dice, vos cuando tu marido venga a la iglesia, vos le tenés que dejar el lugar a tu marido, porque él es tu cabeza. Y yo le digo, ¿qué? Disculpame, hermano, pero mi cabeza, o sea, mi marido, es la cabeza de mi hogar desde que se casó conmigo. ¿Sabés que yo quedé embarazada y no estábamos casados? Y él, mi esposo, Hugo Montenegro, él decidió por mí
y se casó por mí y además de cuidar a su hijo. Desde ese momento, Él se hizo cargo de mi hogar, de mi casa. Desde el momento que Él tomó la decisión de casarse conmigo, porque Él me amó a mí, mi esposo divino, en el nombre de Jesucristo, de ahí ya mi esposo es cabeza de mi hogar. Él es el que nos mantiene, Él es el que trabaja y se levanta muy temprano. Él trae el pan nuestro de cada día con el sudor de su frente. Es un hombre trabajador. Hugo Montenegro, y que ahora va a cumplir años el viernes. ¡Ay, qué divino, hermano! Y yo le doy las gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino, a mi esposo, y por el corazón que puso en mi esposo, hermano. Y gracias a Dios, yo empecé a ir a la iglesia sola. O sea, empecé a hablar con Dios. Sí, en mi casa, en mi hogar, yo fui la primera que entró a hablar con Dios. 21 años después, mi esposo Hugo fue a la iglesia, se congregó, se bautizó en el Evangelio y ahora estamos caminando los dos juntitos, para la gloria de Dios, hermano. O sea, nuestra cabeza es el Señor Jesucristo, en nuestro hogar, hermano. No hay otra cabeza. Hermanos, y a nosotros nos cuesta mucho, hermanos, y más con los pastores que tenemos. Uy, el pastor Marcelo y la pastora Claudia son tremendos pastores, hermosos, divinos. Hermanos, sí, hermano, y nos hacen poner en ayuno y oración, y estamos con ayuno y oración, hermano, y nos cuesta un montón con mi marido, pero lo hacemos, y estamos sujetos a ellos, para la gloria de Dios. Esto es lo hermoso, hermanos. Que podemos estar en un solo corazón y en una sola mente, porque Dios lo hizo así, hermanos. O sea que ahora hay un mejor pacto. El pueblo de Israel en ese entonces que iba con Moisés, no era tan excelente el pacto como ahora, hermanos. No, porque ahí en el momento iba a Moisés, a Caleb. Bueno, Caleb y Josué tenían un espíritu diferente a los otros. Estos eran muy especiales. O sea que está en nosotros también, en que nosotros queramos, hermano, adentro de nuestro corazón, hacernos bien, hermano. Y ustedes pueden estar en este mundo sin ir a la iglesia y haciendo bienes. Pero qué mejor. Miren, si ustedes lograron hacer algo bien en este mundo sin ir a la iglesia, sin congregarse, gloria a Dios, ¿no? Porque Dios ya los eligió desde el vientre de su madre, por eso pueden hacer algo bueno. Lo tienen que reconocer a Dios. Y entonces, si ustedes reconocen a Dios y se vuelven a Él y van a la iglesia, pues hermanos, van a ser mucho más excelentes. Si ustedes hicieron algo bueno sin ir a la iglesia, no se imaginan lo que van a hacer yendo a la iglesia, teniendo al Señor Jesucristo como cabeza, teniendo al Espíritu Santo en ustedes. Van a ser ricos, van a tener todas las cosas juntamente con Jesucristo. Por eso van a ser ricos. Si van a tener al dador de la vida, hermanos, el dador de la vida, ese que a la viuda de Naín, cuando su hijo estaba muerto en el féretro, el Señor Jesucristo se conmovió por las lágrimas de esa mujer y le sacó a su hijo del féretro de la muerte, hermano, y se lo dio a su madre vivo. O sea, miren, ¿qué pueden tener para el futuro, hermanos? De lo mejor. Con el Señor Jesucristo, y van a tener todo. Esperanza, amor, fe, y de ahí por delante, todo de lo mejor. O sea,
hermanos, si ustedes entienden esto, van a llorar por eso, para tener todas esas cosas. Van a llorar, ¿saben por qué? Para sacarse todas las cosas malas, porque cuando empiezan a caminar con el Señor Jesucristo, se van viendo lo feo que son y lo malo que hay adentro de sus corazones. Al lado del Señor Jesucristo, hermanos, se van a ver como monstruos. Y entonces van a llorar, ¿saben? Porque así los amó primero Jesucristo. Y así quiere que Jesucristo que se amen. Aún con todas esas cosas, que se amen a sí mismos. Y el Señor Jesucristo les enseña a amarse a sí mismos y a quitarse, se empiezan a quitar todas esas cosas que le hacen mal y que las atan en su corazón, en su mente, y todas esas cosas que lo hacen esclavo del mal. El Señor Jesucristo les da la mano, les ayuda y todavía hace más ligera la carga. ¿Vieron que es diferente a antes cuando iba Moisés y Aarón llevando a ese pueblo? Porque ahora a cada uno le hace más ligera la carga, a que piensen cosas mejores, a que pensemos cosas mejores. Esto no tenían al Espíritu Santo, pero esto vieron las maravillas que Dios había hecho. O sea, ellos lo palparon, lo vieron, hermano. O sea, nosotros hoy vivimos por fe, gloria a Dios, pero vemos cosas también. ¡Ay! Y hermosas, en el nombre de Jesucristo. Yo lo vi a Donato, hermano, a este bebé del año y medio, hermano, yo lo vi sanado. Y él se desvanecía en las manos de su madre, en el nombre de Jesucristo. Yo lo vi. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. O sea, vos vas caminando en este camino y Dios te va mostrando, hermano. Te va abriendo camino donde no lo hay, hermano. Y así de cierto es, pero tienen que caminar y hacer lo que este Dios dice. O hacemos las cosas como Dios las dice, o las hacemos como Dios las dice. Ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la voy a dedicar a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad